Bueno, buenos días. Bienvenidos al live chat con EA Sports, con FIFA y con una de las estrellas, uno de los baluartes más importantes del fútbol mundial presente, Ricardo Kaká, campeón del mundo con su selección 2002, campeón de la Champions del 2007, Balón de Oro, FIFA World Player en el mismo año y jugador del Real Madrid Club de Fútbol. Kaká, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, lo que vamos a hacer aquí hoy con los amigos de Latinoamérica que han madrugado mucho para poder hablar contigo, lo que vamos a hacer es una entrevista breve y después vamos a dar paso a preguntas que vengan de los fans, de tus fans desde Latinoamérica, pero antes de eso vamos a dar paso a un vídeo de FIFA Street para que los jugadores y los fans vean este juego fantástico que vamos a lanzar la semana que viene, FIFA Street. Bueno, Kaká, como has visto, FIFA Street ya a la venta la semana que viene, un juego de fútbol callejero, pero antes de centrarnos en FIFA Street queremos hacerte unas preguntas. Preguntas como, queremos saber cómo llegaste a ser quien eres, a ser un gran futbolista. Pues bien, yo empecé a jugar a fútbol en Brasil desde que tenía 8 años. Y ahí crecí en el São Paulo, jugando en el São Paulo, hasta 21, cuando me fui para Milán. Entonces crecí ahí en Brasil, jugando por la calle, jugando con mis amigos, con mi hermano muchas veces. Y es donde aprendí y cogí toda la base para llegar a ser un buen futbolista. ¿Qué se siente al levantar una Copa del Mundo de la FIFA? Es muy difícil de decir con palabras, porque es una sensación fantástica. Cuando ganas alguna cosa, cuando llegas a lograr un título, una cosa importante, pero el Mundial de la FIFA es el máximo, yo creo, para un futbolista. Entonces ahí es una emoción fantástica. Ricardo Kaká, 29 años, ¿hacia dónde ves que va tu carrera futbolística? Bien, yo creo que ahora el Real Madrid es una nueva etapa de mi carrera. Creo que aquí quiero hacer la historia aquí en el Madrid también, ganar muchas cosas y el club ahora llegó a 110 años, tiene una historia fantástica. Yo quería acrecentar un poquito más a esta historia. Entonces, esto es donde estoy y donde quiero llegar. Bueno, pasamos al videojuego. Kaká ha sido portada mundial del FIFA 11 el año pasado, sigue siendo portada mundial de este año, FIFA 12. ¿Qué se siente al estar en la imagen de un videojuego? No, es impresionante porque donde voy hay un niño que viene con el juego y me enseña la foto, me dice para firmar y todo eso. Entonces, y un día yo era el niño que jugaba con otros jugadores y ahora estoy ahí en la portada, tiene mi muñeco ahí en el juego. Entonces, estas son cosas que el fútbol te hace sentir a veces importante. Volvemos a hablar un poquito de fútbol. ¿Qué sentiste? ¿Qué sintió Kaká cuando ficha por el Real Madrid Club de Fútbol? Una gran emoción, porque yo creo que seguramente uno de los mejores clubes del mundo. Yo, haber la oportunidad de jugar en el Real Madrid, donde han pasado muchos jugadores, tiene una historia fantástica, para mí era un placer. Y ahora estoy aquí, estoy jugando, esta es mi tercera temporada. Y de verdad, para mí es siempre un gran desafío poder jugar en el Real Madrid. Bueno, el fútbol sabemos que el gol es un poco la meta, aparte de ganar títulos. ¿Qué se siente? ¿Qué siente Kaká cuando marca goles en un mundial de selecciones? Yo he hecho un gol que fue contra Croacia en el 2006 y una gran emoción también porque fue el primer partido del mundial, mi primer gol en un mundial. Ayudar la selección, mis compañeros y todo, y sentir esta
esta emoción ahí de un gol en un mundial es muy bueno. ¿Cuál dirías tú que es el mejor momento, el momento más importante de tu carrera futbolística? Yo creo que fue en el 2007 que ganamos la Champions, ganamos el Mundial de la FIFA de club. Llegué a ganar el Balón de Oro, el FIFA World Player. Creo que 2007 fue el momento máximo ahí que llegué hasta ahora, porque yo creo que aún puedo llegar muy, muy lejos. Y como bien hablabas, Balón de Oro, FIFA World Player, ¿alguna sensación específica, especial que pudieras definir? Es muy bueno ganar premios individuales, pero el fútbol es un sport colectivo, entonces los premios individuales vienen siempre después que ganas alguna cosa en el colectivo. Entonces, en el 2007, felizmente gané premios individuales después que conquisté las cosas colectivas. Entonces, al final, lo que cuenta y lo más importante son estos títulos. Seguimos hablando de fútbol y hablamos de tu etapa con la selección, por supuesto. En la Copa Confederaciones, ¿cuál fue el torneo más importante? ¿2005, 2009? Los dos fueron especial, uno ahí en Alemania, el otro en África. Fueron dos torneos especiales para mí, momentos distintos. En el 2009, luego después de la Copa Confederaciones, fiché durante el periodo por el Madrid, fue el momento que ya era un jugador del Madrid. Entonces fueron dos torneos importantes para mí con la selección. Volvemos a Europa. ¿Qué siente Kaká cuando levanta la Champions League? Es el premio final, ¿no? Cuando llegas ahí, porque lo bueno de la Champions es todo el camino. Ahora, es siempre muy difícil, son siempre los mejores equipos de Europa y al final cuando la ganas y tienes este premio es una gran emoción. Pero luego voy a intentar ganar otra vez, porque lo más bueno es el camino, ahí es el sentimiento de jugar una semifinal, una final y todo esto. Eso es lo que más nos da gusto como jugador. Kaká gana también la Serie A, la Liga Italiana. ¿Algún sentimiento así, algún recuerdo que quisieras compartir? Y recuerdo es muy bueno porque fue mi primera temporada con el Milán. Yo estaba llegando y gané en 2003-2004 la Serie A. Al final fui el mejor jugador del torneo y entonces como recuerdo, un buen recuerdo. Ahora, el primer año, primer título y ya sí, para mí fue especial. Hablamos ahora de los campeonatos mundiales. Está el Mundial de Clubes y el Campeonato Mundial de Selecciones. Los has ganado los dos. ¿Cuál destacarías tú de los dos? ¿Alguna sensación especial con alguno? Yo creo que de selecciones es el máximo que un jugador puede imaginar, de conquistar. Yo he tenido la oportunidad en el 2002, ya tenía 20 años y fue mi primer mundial. Entonces yo creo que eso es el máximo. Y luego en el 2007 ahí con el Milan también, Mundial de Clubes, para nosotros suramericanos aún tiene más sentido esto. Yo crecí viendo el São Paulo ganar dos mundiales así. Y para nosotros brasileños el significado de la Toyota Cup, del Mundial de Clubes, tiene un significado muy fuerte. En Europa un poco menos, la Champions es más importante. En Brasil no, esto es el título más importante. Luego he tenido la oportunidad de ganarlo también, un placer. Bueno, volvemos al presente. Temporada 2011-2012, Kaká está jugando a un nivel fantástico y el Real Madrid está muy cerca de conseguir la Liga y quizás la Champions. ¿Qué sensaciones tiene? Bien, yo estoy mejorando, estoy intentando volver a tener un buen nivel de juego y nosotros tenemos una ventaja de 10 puntos. Al mismo tiempo que es mucho, no es mucho porque el adversario que estamos jugando, sabemos que el Barcelona es muy fuerte, tiene grandes jugadores y una capacidad de llegar muy fuerte, entonces tenemos que estar atentos todo el tiempo hasta que la matemática nos dice que hemos llegado.
Bueno, y como decíamos, que acá está jugando a un nivel espectacular. Cuando juegas a FIFA, ¿qué equipo eliges? ¿Y sueles jugar contigo mismo? Normalmente juego con Real Madrid o con la selección brasileña. Son los dos equipos que me gusta jugar. No solo porque son buenos, más por también jugar con los compañeros y hacer bromas y todo eso. Por eso me gusta jugar con estos dos equipos. Kaká virtual, marca muchos goles, Kaká dentro de FIFA, ¿o no? Acá virtual está muy bien, marca muchos goles y bien, la verdad que bien. Volvemos al mundo real, al fútbol real. ¿Qué se siente? ¿Qué siente Kaká cuando está en el vestuario, cuando está en la cancha con jugadores tan importantes como Benzema, Ronaldo, Ronaldinho y además eres parte de esa nube de jugadores especiales? Esto es una experiencia cada día, porque poder convivir con estos jugadores aprendes mucho. Entonces yo aprendí mucho conviviendo con grandes jugadores en la selección, en el Milán, en el São Paulo y ahora aquí en el Madrid. De verdad acrecenta mucho para mí como persona y como profesional tener contacto con todos esos grandes jugadores. Con estos grandes jugadores, compartes vestuario, muchos partidos durante la temporada. ¿Existe alguna sensación especial cuando saltas en medio de un torneo como el Mundial, en la Copa del Mundo con Brasil? ¿Hay una sensación especial diferente al resto de la temporada? Hay siempre una sensación especial porque yo creo porque el Mundial a cada 4 años y también porque está todo el mundo mirando esta competición. Entonces creo que por todo eso, por la importancia que tiene el Mundial, lo hace más importante y hace con que el jugador cada vez que tenga que jugar sienta esta buena responsabilidad. Bueno, y antes de pasar a las preguntas que van a venir del chat, bueno, si pudieras definir en una frase qué siente Kaká cuando marca un gol, ¿cómo lo definirías? Fantástico. Creo que es fantástico. Poder hacer un gol es una cosa maravillosa. ¿Hay algún recuerdo, alguna imagen que pasa por tu cabeza cuando tienes ese momento de éxtasis, de celebración? No, son los goles, principalmente los goles en finales, los goles más importantes, decisivos. En el momento que ves que el balón va a entrar, te viene ya esta emoción que es fantástica. Muy bien, pues antes de lo que vamos a hacer ahora es pasar a las preguntas que vienen de los aficionados y de los fans que te están viendo desde Latinoamérica. Y bueno, por ejemplo, tenemos aquí una de Jorge Caín Mora. Y nos pregunta, ¿qué es lo más curioso que te puede haber pasado en un campo de fútbol? Lo más curioso, no lo sé, las caídas, creo, alguna vez. Yo una vez con el São Paulo, antes de empezar el partido, estaba calentando y luego me dieron un balón ahí, yo calentando con toda emoción, con toda intensidad, me caí ahí, todo el estadio que me pitaba, porque era un partido fuera de casa y todos que me pitaban, estas son cosas que pasan raramente con nosotros. ¿Hay algún momento en el campo en el que siempre todo es intensidad, es concentración? ¿Hay algún momento en el que de repente no puedas parar de reír? No, difícil. Algunas veces que hacemos una broma, alguna cosa con un compañero más próximo, pero es difícil porque la concentración es muy grande durante un partido. Bueno, José Juan Alba Dimas nos dice, Kaká, ¿qué gol consideras el más importante de tu carrera? El más importante, yo creo que son los goles en finales, ¿no? Esos son los más importantes. Un gol contra Argentina en la final de la Copa Confederaciones 2005, gol en el Mundial 2007 con el Milán, gol en la semifinal de Champions 2007 contra el Manchester, las dos semifinales. Bien, son yo creo que los goles más importantes. Bueno, Eduardo Tavares Chávez nos dice, Kaká, si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te habrías dedicado? Esto es difícil, pero creo que yo habría hecho lo mismo que mi padre. Mi padre es ingeniero y yo creo que yo haría lo mismo.
porque por tenerlo como un ejemplo. Pero luego hoy ya no pienso más en hacer ingeniería, entonces no lo sé, de verdad que no lo sé. Mario Vincenzo nos pregunta, ¿cuál ha sido el libro que más ha influido en tu vida personal y futbolística? ¿Y por qué? Bien, la Biblia, este es el libro que más leo, siempre está conmigo, leo siempre. Este es el libro que influencia más, me ayuda más, que me dio todos los valores que tengo hoy. Entonces, la Biblia. Muy bien. Luis Solís Moreno nos dice, ¿sacrificaste algo para conseguir tus sueños como futbolista? Mucho. Para conseguir un sueño, no pienso que solo un sueño como jugador. Yo creo que todos aquellos que tienen un sueño hay que sacrificarse. Entonces yo cuando era joven dejé muchas veces de viajar, de tener vacaciones, de hacer otras cosas que mis amigos hacían porque tenía que entrenar, tenía que jugar, tenía que hacer competiciones durante el periodo de vacaciones. Entonces todo eso, pero al final vale la pena, un sacrificio que vale la pena. José Yael Martínez quiere saber quién te inspiró a ser este gran futbolista que eres hoy por hoy. Yo creo que fueron mis padres, las personas que más me ayudaron desde pequeño, porque ellos han siempre dicho, mira, tú vas a tener cosas buenas y cosas malas en todas las profesiones y en todas las cosas que tienes que escoger. Entonces, escoja una cosa que te guste, que tienes placer en hacer. Entonces, empecé a jugar ya desde pequeño en la escuela, luego ellos me seguían, mi padre que me llevaba, mi madre me buscaba, entonces ellos también sacrificaron mucho para que yo realizara este sueño. Entonces diré mis padres. Robin Alejandro Cortés Barragán nos pregunta cuál ha sido el partido más especial en tu carrera y que haya sido más significativo para ti. El Mundial 2002, aunque yo estaba ahí en el borde del campo para jugar 2 minutos, al final el árbitro pitó y yo estaba muy próximo para entrar, pero este partido lo tengo muy, muy especial. Y las finales de la Champions, del Mundial, del club, con la selección de la Copa Confederaciones, partido contra la Roma, la final el partido que hemos ganado la Serie A 2003-2004, son partidos que tengo buenos recuerdos de estos partidos. Atocha Braga Ortiz nos dice, ¿alguna vez de pequeño pensaste que de grande serías uno de los mejores y más admirados jugadores de fútbol? Nunca, nunca imaginé esto. Mi sueño era, no de pequeño me gustaba jugar a fútbol porque me gustaba, porque amo el fútbol. Pero luego cuando empecé las cosas a ser más serias, pensé un día me tornar a ser un jugador profesional de São Paulo y jugar una vez con la camiseta de la selección. Entonces estos eran mis sueños. Llegué mucho más lejos de donde pensé, de donde imaginé. Y ahora también nos pregunta Adrián Luna Ramos, ¿conoces el videojuego FIFA Street? Si hubiese un torneo de FIFA Street, fútbol callejero, ¿quién sería tu compañero de equipo? Bien, yo me gustaría jugar con Marcelo, mi compañero aquí de Real Madrid, porque yo creo que él tiene mucho de esto, del fútbol de la calle, de Brasil, tiene una habilidad increíble, entonces yo escogería a Marcelo. Vale, sabemos que puedes jugar 2 contra 2, también puedes llegar a jugar 4 contra 4, 5 contra 5, ¿algún otro jugador con el que quisieras competir? Bien, aunque no jugué junto todavía, pero creo que Neymar tiene un poco de esto, Ronaldinho tiene mucho de estas cosas. Yo escogería a los brasileños porque yo creo que hay mucho de esto, ¿no? De la calle con los brasileños, entonces yo escogería a estos compañeros. Muy bien. Bueno, seguimos, vemos, todavía siguen llevando muchas preguntas desde el otro lado del charco.
Por ejemplo, vamos a pasar a lo que nos pregunta Andrea Carolina Valderrama Lagos. ¿Cómo es un día en la vida de Kaká? Bien, yo normalmente entrenamos por la mañana aquí, entonces me levanto, llevo a mi hijo a la escuela, vengo a entrenar, luego vuelvo a casa, como, pero la mayor parte del tiempo ahora estoy con mis hijos, con Luca, que ahora está con casi 4 años, Isabela, que va a cumplir 1 año, y con mi mujer. Entonces estamos muy durante ese periodo de la tarde. Luego por la noche voy al cine, al teatro, voy a comer con amigos, con mi mujer. Estamos siempre haciendo algunas cosas. Madrid es una ciudad que nos ofrece mucho de entretenimiento también. Tenemos más preguntas. Everton Piñeiro nos pregunta, nos dice: ¿has tenido la oportunidad de jugar con 2 grandes futbolistas como es Ronaldo y Cristiano Ronaldo? ¿Qué similitudes hay entre los dos y con quién te has sentido más cómodo? Bien, me siento cómodo con los dos, ¿verdad? Es muy fácil al final jugar con 2 jugadores como ellos. Y yo creo que lo que más tienen en común es la facilidad de hacer goles. Los dos hacen goles con una facilidad increíble. Entonces, esto es un punto positivo de los dos. También nos pregunta Ninoska Zambrano, ¿qué te gustaría que fueran tus hijos cuando crezcan, cuando fueran mayores? Bien, que hagan lo que quieran y que tengan placer de hacer lo que quieran. Entonces, esto es lo que aprendí de mis padres y que voy a intentar hacer con ellos también. Yo no voy a forzarlos a hacer nada que no quieran, y es así, que Luca luego puede ser un jugador, bien, si no quiere hacer otra cosa, vamos a apoyarlo en lo que quiera. Isabela igual. Muy bien, y nos acabamos casi de consumir el tiempo. La última pregunta que hemos conseguido filtrar, Soledad Amare, ¿qué quieres decirle a tus fans que han estado contigo en las buenas y en las menos buenas, en las malas? De verdad, yo quería agradecer mucho porque en el periodo peor de las lesiones y todo eso, mucha gente que me manda mensajes todavía diciendo que están conmigo, que me apoyan y todo eso. Entonces quería agradecer mucho el cariño conmigo, con mi familia, en los momentos buenos y en los momentos malos. Muchas gracias. Bueno, y para acabar, bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo. Queríamos darle las gracias a Ricardo Kaká por estar aquí con nosotros, atendernos y por estar con todos los aficionados al fútbol y sus fans que le siguen desde Latinoamérica. Y bueno, pues si querías o podías mandar un saludo a EA Sports y FIFA de Latinoamérica. Claro, gracias a todos que han estado con nosotros aquí en este chat, mandando preguntas y todo eso, y un saludo a EA Sports FIFA Latinoamérica. Muchas gracias y despedimos la conexión.